Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a empezar el día con este pequeño video sobre la importancia de la corrección de la obra, que es un tema que cuando estamos escribiendo por primera vez o cuando tenemos poco tiempo trabajando en la escritura, pues normalmente no nos pasa por la cabeza, pero es uno de los procesos más importantes y más cansados de la parte de cuando estamos escribiendo. Entonces, voy a hablar un poquito de qué es la corrección, cuáles son algunos métodos para empezar a corregir y cuál es la función del editor, que es uno de los personajes más importantes y más estigmatizados al mismo tiempo de la creación literaria o de la producción literaria ya en una escala un poquito más grande que solo yo en mi casa. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Para qué quiero corregir? Cuando, cuando yo empiezo a escribir o cuando tengo una idea en la cabeza, pueden pasar 5 semanas, 6 semanas, 10 semanas, 20 semanas, años, quizás para que nosotros podamos publicar nuestro primer libro. Cuando pasa esto, normalmente tenemos ideas muy frescas al principio de la escritura, pero conforme van pasando los meses, estas ideas que quizás estaban muy bien establecidas, pueden irse transformando porque me gustó más otra idea, porque un personaje actuó de una manera que no quería, ya lo habíamos mencionado un poquito en otro video, em, y siempre hay alguna manera en que no estamos con el control absoluto de todas las cosas, de todas las palabras. Puede ser que en algún momento haya dicho que el capitán tenía las botas de color rojo, y 20 capítulos después digo que traía unas botas amarillas impermeables, que nunca se mencionan antes o que aparecen de la nada, personajes que aparecen y que desaparecen. Y nos pasa a todos, todo el tiempo, porque escribir es una cuestión de memoria, mucho de lo que tenemos que escribir es memoria, y también de retener las cosas que ya dijimos y muchas veces no se puede, ya sea por la extensión de la obra, porque de repente son muchos personajes, porque son conflictos que se alargan más de los que teníamos previsto, o porque hay una situación que no podemos controlar o que cuando estábamos escribiendo se nos ocurrió que era mejor a lo que teníamos al principio y pues ya cambió toda la estructura que teníamos. Esto nos pasa cuando escribimos de manera, digamos, libre, sin guía. Es muy común que pase esto, pero incluso cuando tenemos una base sólida como una escaleta o como alguna herramienta que nos ayude a planificar nuestra historia, esto puede pasar. O sea, no importa el grado de cuidado que yo tenga, siempre va a haber algún detalle que sea contradictorio, no cosas tan mínimas como la bota o el color de la bota que mencionaba al principio como ejemplo, sino cosas como que mi personaje tenía una cicatriz del lado izquierdo de la cara y en el capítulo 25 pues ya no tiene cicatrices y de repente le hacen una cicatriz porque tenemos la imagen mental final, pero a veces se nos olvida que ya la teníamos mencionada al principio, que decíamos que el barco era de vapor, pero a la mitad del cuento se transforma en un barco de guerra, bueno, digamos de madera, perdón. Entonces, siempre, aunque tengamos eh, lo más controlado posible, siempre va a haber algún detalle que se escape a este control, porque la literatura pues es como volátil de cierta manera, y entonces pues necesitamos darle una corrección general para poder alisar esos detalles, o cuando tenemos frases muy largas, o cuando decimos cosas que ya se habían dicho, pues también son cosas importantes. Ahorita estaba yéndome a los ejemplos más extremos, pero ya cuando hablamos de corrección de estilo, es ver, por ejemplo, si ponemos frases muy, muy, muy largas, cuando tenemos una explicación gigantesca que no nos sirve de nada, cuando tenemos nombres que aparecen al principio del texto, pero después se olvidan que a lo mejor eran Juan, Pedro y Gabriel, y a la mitad del texto solo me quedé con Gabriel y Gabriel y Gabriel. Entonces, ¿qué le pasó a los otros dos? Entonces, estas cosas son de las cosas que le vamos a hacer cuando estamos corrigiendo un texto. Y son importantes simplemente por la coherencia, por la verosimilitud y pues para mostrar un trabajo de calidad. Antes que nada, pues esto, cuando escribimos, nosotros estamos presentando nuestra cara, nuestro trabajo y pues bueno, al menos a mí me gusta presentar obras que se ve que tienen una cierta calidad. Al menos no, a lo mejor no es la mejor,
pero que sí tienen cierto trabajo detrás. Y la corrección nos ayuda mucho a esto, a que se vea un texto, lo decimos normalmente así, un texto pulido, un texto trabajado, un texto pues que no es de primera intención. Entonces, ¿cuál es la función de la crítica o cómo podemos hacer para acelerar este proceso de corrección? Una de las recomendaciones que normalmente se tienen para cuando empezamos a escribir y que de hecho funciona para toda la vida es terminar nuestro manuscrito, terminar nuestra primera versión de la novela, dejarla abandonada 5 o 6 meses y después volverla a tomar. Pero como no siempre tenemos el lujo del tiempo, ya sea porque tengo otra idea importante en la cabeza o porque quiero entrar a un concurso o cosas de este tipo, en este caso nos ayuda mucho tener críticos. ¿Qué es un crítico? Un crítico es una persona que está especializada o que tiene cierta trayectoria en ya sea escritura o lectura de los cuentos y que te puede indicar detalles como pues tu personaje eh, pues es muy blando o tu historia tiene un final muy sorpresivo cuando no lo necesita, tiene pues todos los defectos o todas las cosas que pueden alterarse o cambiarse, un crítico te puede ayudar a que lo hagas de manera mucho más rápida. Yo siempre he sido partidario de los talleres de creación literaria, precisamente porque te permiten tener un grupo de críticos muy cerca de ti, pero pues muchas de las personas que me han dicho a lo largo de la vida que los talleres no sirven, argumentan que los talleres después de un tiempo trabajando juntos se vician, se contaminan, porque la gente empieza a producir para el taller. Y pues claro, esto es una cosa que puede afectar bastante, pero pues también una de las medidas sanas que he tomado a lo largo de la vida es tomar talleres durante 3 años, dejarnos de ver un par de años y después continuar con el trabajo, porque así los autores tienen tiempo de crecer de manera individual, tienen manera de encontrar otras cosas por su propia cuenta y cuando regresamos al taller 2 o 3 años después, ya tenemos una experiencia creativa mucho más grande, un ojo crítico también más acertado, porque el taller de creación literaria nos permite pues hacernos críticos de la obra de los demás y también autocríticos. Entonces, la crítica es la capacidad de detectar puntos fuertes y puntos débiles de nuestros escritos y de los escritos de nuestros compañeros o de los escritos de otras personas. De manera popular se asume o se entiende la crítica como algo destructivo, pero no es necesariamente esto. O sea, sí hay muchos críticos que se van solo a lo negativo y a destruir, pero también una de las funciones importantes de la crítica es dar a conocer la obra, porque cuando tú criticas una obra, la estás poniendo, le estás dando sus méritos, le estás dando sus puntos débiles, pero estás hablando de ella. Y eso es algo muy importante, porque una obra de la que no se habla es una obra que no existe. Uno de mis maestros de la universidad, Joel Grijalva, que ha sido siempre partidario de la crítica también, nos comentaba esto, que la crítica no solo es aplastar al otro, o sea, esa crítica no sirve de mucho, porque además le estás quitando la oportunidad o le estás quitando las ganas al escritor de continuar con su trabajo, sino la crítica tiene que ayudarte a visibilizar a los escritores y obviamente si es un mal escritor, pues decírselo, si le falta trabajo, decírselo, pero siempre hay maneras de hacerlo. Entonces, la crítica va a ayudarnos a ver los defectos y a ver las bondades también. Que esto no se nos olvide que la crítica también puede enfocarse a la parte buena de las cosas. Entonces, esa es como la primera cosa. Y segunda cosa importante de este video, que ya prácticamente termina, vamos a hablar del editor. Cuando nosotros pasamos del manuscrito, digamos, de la primera versión de la obra, vamos a pasar por la crítica, que va a ser nuestra ayuda para corregir. Después vamos a la corrección, que va a ser el momento en el que yo como escritor me pongo a ver qué fue lo que me dijeron mis críticos, qué sirve, qué no sirve de lo que me dijeron, porque no tenemos que hacerle caso a la crítica a toda, vamos. Tenemos, de hecho, en la literatura o en creación literaria, estar seguros de nuestras propias ideas es algo que vale muchísimo. Y poder tomar las decisiones de, en el taller me dijeron que mis 4 personajes no sirven de nada. Yo los quiero mantener, adelante. Obviamente ya sabes cuál va a ser como la respuesta crítica que va a tener mucha gente, porque si lo vieron 4 personas, lo van a ver más. Este, pero no es necesario que sigas inmediatamente todos los pasos y así, ¿no? Eso también nos ayuda mucho el taller a desarrollar seguridad
y desarrollar qué tanto considero yo que puedo doblegar mi propio ego o mis propias ideas a la crítica o a los pensamientos de otras personas. Justamente, vamos al editor. El editor, cuando llegamos ya después de que corregimos nuestro texto, que ya lo presentamos lo mejor posible según nosotros, que ya tomamos todas las decisiones prudentes para este punto, vamos a llegar con un editor. Un editor es una persona que tiene muchísima responsabilidad para empezar, porque casi todo lo que se va a presentar de manera final en un libro, en una revista, en un periódico, en una publicación, son cosas que el editor aprobó. Entonces, cuando un editor te rechaza un libro o te rechaza lo que ustedes quieran, no solo está poniendo en juego el trabajo de ustedes, sino el suyo propio, porque un editor que publica una cosa mala, pues nos está hablando que es un editor sin crítica o sin las herramientas para realmente editar nuestro trabajo. ¿Qué es lo que hace el editor? Se encarga de seleccionar las mejores obras o los capítulos más importantes o los mejor hechos de una novela. Se va a encargar de criticar y de decirte, ¿sabes qué? Esto lo corriges. Depende del estilo del editor, porque hay editores que solo lo marcan, hay editores que te hacen las sugerencias y hay editores que lo editan ellos mismos sin preguntarle al autor. Es una persona que tiene que estar lidiando con los autores, que es un trabajo muy pesado, porque tenemos que explicarles a los autores punto por punto por qué se cambiaron las cosas. Y si al autor no le gusta, el editor no puede hacer nada. Entonces, tiene el trabajo de lidiar con gente y además tiene la responsabilidad de que el trabajo que se produce, pues va a ser trabajo de calidad. Precisamente, ese es digamos, el chiste o la parte más difícil del editor, que antes que nada va su nombre enfrente de todos los escritores a los que está representando. Entonces, es una persona que tiene un trabajo muy pesado, que tiene todas las herramientas críticas para poder enfrentarse a un texto y decir, esto es bueno por esto, esto y esto, y a lo mejor se pueden hacer estos cambios, o en todo caso decir, todo esto es malo y tiene estas cosas rescatables. También eso es otra de las cosas. Normalmente un editor no te va a contactar, incluso cuando te rechazan la obra, que es algo que sucede de manera constante. De hecho, les van a rechazar la primera, les van a rechazar la segunda, les van a rechazar la número 10, porque así pasa, porque esa es como la mecánica del camino del escritor, ¿no? Pero cuando llega el momento en que tienes textos tan buenos que los editores los aprueban, pues entonces ya estás del otro lado. Un consejo es, si en algún momento tienen la suerte de que un editor elija su trabajo y que les quiera hacer cambios, el mejor consejo es no se peleen con ellos, porque son personas que están justamente buscando la mejora de la obra y aunque a nosotros no nos parezca, quizá tienen un cierto punto de razón. No siempre es el caso, no siempre los editores tienen toda la razón, eso también hay que aclararlo, que seas un editor no te hace instantáneamente bueno, pero por experiencia y por el número de obras que han enfrentado, conocen más o menos los atajos y los caminos que hay. El tipo de editor más peligroso o más difícil de enfrentar como escritor es cuando el editor también es escritor, porque en ese caso va a intentar reescribir algunas partes por su cuenta y ahí es donde normalmente no nos gusta lo que hacen a nuestra obra. Pero bueno, entonces, un repaso rápido ya para ir cerrando es la obra que nosotros escribimos por primera vez, digámoslo así, se llama borrador. Y el borrador nunca está terminado. A pesar de que nosotros digamos, no, pues es que ya le pusimos el punto final, es el primer punto, muchachos. No, eso no implica que esté terminado, no quiere decir que esté terminado. Es así como paradójico, pero así es. Que esté terminado quiere decir que te va a tocar otros 2 meses de estar trabajando sobre ese libro, o en el mejor de los casos, unos 8 días, pero tienes que tener una segunda visión, una segunda palabra que te ayude a decir esto funciona y esto no funciona. En mi caso, tengo la fortuna de tener varios amigos que se dedican a leer mis obras y que me han ayudado mucho a lo largo de los años. Entonces, eso, pues la verdad es que sí me ha ayudado bastante. Y aún así, a pesar de que tengo el trabajo de años y trabajo de mis amigos detrás de mí, no he conseguido una publicación completa todavía,
Pero pues eso no quiere decir que me desanime, al contrario, pues es como, bueno, entonces voy a retarme a seguir escribiendo y a mejorar la calidad. Entonces, este es un repaso rápido por las funciones del editor y de las cosas que se tienen que hacer como escritor. Espero que con esto terminemos el... Les digo, no es un video como necesario, digámoslo así, pero les ayuda a las personas que se dedicaron o que se van a dedicar a editar, a tener un poquito más de conciencia de qué es lo que se hace y a todas las personas que están escribiendo, pues que sepan que esta primera versión nunca va a ser la definitiva, que no se desanimen y este tipo de cosas. Pues bueno, nos vemos pronto muchachos, cuídense mucho.